gusto de saludarles en este hermoso día. Para mí es un gusto compartir con ustedes la información del área del lenguaje, específicamente el tema de comunicación. Es una actividad que realiza InfoCUNOC y para mí es un gusto el poder participar entonces con ustedes de dicha actividad. Entonces sean todos y todas bienvenidos a esta información de este tema tan interesante que es la comunicación. Como les había comentado, es un tema tan antiguo como la historia de la humanidad. Ha acompañado al hombre en todo su desarrollo y al mismo tiempo también se ha desarrollado esta temática que nos acompaña en nuestro diario vivir, en todas nuestras actividades, en nuestra familia, en nuestras comunidades, en nuestras actividades recreativas también, y en nuestro trabajo y en todas las actividades académicas. Así que sean todos entonces bienvenidos y bienvenidas a esta importante información del área, como les había mencionado, del lenguaje para su examen de ingreso a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así que iniciamos entonces con esta interesante temática. ¿Qué es lo que vamos a conocer el día de hoy? O a recordarnos más que todo de esta información. Entonces vamos a ver la temática que vamos a conocer en este día. Tenemos la definición de comunicación. Sé que hay muchas definiciones, cada autor le da su toque y su sello personal, pero vamos a conocer algunos. También vamos a ver los elementos de la comunicación. Nos vamos a recordar que cada uno de ellos cumple una función muy específica en este proceso comunicativo. Las funciones del lenguaje. Vamos a analizar también cada una de ellas. Las relaciones que se dan entre los elementos de la comunicación con las funciones del lenguaje. Van a ver que todo esto nosotros lo manejamos a diario en todas nuestras actividades. Entonces va a ser más fácil recordarnos. Como parte también del proceso comunicativo, nosotros tendemos a realizar nuestros pensamientos y nuestros razonamientos. Entonces va relacionado el juicio, el razonamiento y la argumentación que tenemos para entonces comunicarnos con los demás. Tenemos los vicios de la dicción, es decir, cuando no pronunciamos bien las palabras. Vamos a ver entonces los más comunes en nuestro idioma español. Y por último tenemos el discurso. Entonces, como ven, esta temática es bastante interesante, es bastante importante y que todos, como les he venido mencionando, lo conocemos y lo practicamos en nuestro diario vivir. Definición de comunicación. Nos dicen que es un fenómeno de interacción social. Se da en todas las sociedades, en todas las comunidades y ha permitido el desarrollo de la humanidad. A través de ella conocemos la historia, a través de los escritos que nos han llegado y al inicio también al contar las historias de forma oral. Tenemos otra definición acá, que nos dice que es un elemento a través del cual el hombre ha hecho posible el avance científico, tecnológico y en todos los órdenes de la vida. A través de la comunicación, entonces, se dan a conocer esos avances que les menciono. Y nos dan aquí una definición, Sergio Flores de Gortari y Emilio Orozco Gutiérrez, y nos dice que es la puerta que nos permite el acceso al mundo de la cultura, porque a través de la comunicación nosotros conocemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros valores, cómo es que nosotros también vamos formando parte de ella. Y es a través de este proceso de la comunicación. Héctor Maldonado también nos dice que es un proceso. Todos nos dicen que es un proceso porque es una serie interordenada e interrelacionada de elementos que nos facilitan esta transmisión de mensajes, de ideas, también de emociones. Fíjense que también es importante esto. De los pensamientos, los sentimientos, mediante signos comunes entre emisor y receptor, con una reacción o un efecto determinado. Entonces ven que aquí ya van apareciendo algunos elementos de este proceso comunicativo.
Seguimos acá por nuestro recorrido y entonces vemos que el verbo comunicar proviene de la voz latina comunicare, que significa puesta en acción o poner en común. Es decir, cuando nosotros nos estamos comunicando, estamos llevando y trayendo información y nos estamos poniendo en común. A esto se refiere entonces este proceso de la comunicación. No nada más de dar información, sino que es una puesta en común. Por lo tanto, comunicación es acto y efecto de hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa, consultar, conferir con otros un asunto, tomando su parecer. Entonces viene en relación al origen de la palabra o de la voz, comunicar, que es puesta en acción o poner en común. Por consiguiente, la comunicación es el puente de significado entre los seres humanos, que les permite comprenderse y compartir lo que son, las ideas, sentimientos, valores, hechos y pensamientos, lo que sienten y lo que saben. Al utilizar este puente, existe un acercamiento que permite a la gente superar cualquier cosa que los separe. No se da en el momento que mandamos información, sino cuando ésta ya ha sido recibida, interpretada y comprendida. Hasta ahí entonces se completa este proceso comunicativo. Tenemos entonces los elementos de la comunicación. Y empezamos por el mensaje. El mensaje ya sabemos que pueden ser ideas, sentimientos, pensamientos. Tenemos a un emisor y a un receptor. También tenemos acá, ¿verdad?, que el emisor es quien envía esa información. Tenemos el canal, el código, el referente, el contexto. Y tenemos acá algo bien importante. Para que sea un proceso de comunicación debe haber un retorno o una retroalimentación. Si no, solamente sería un proceso de información cuando no hay retorno. Entonces tenemos nuevamente acá, tenemos al emisor, que es quien envía el mensaje, lo recibe un receptor. Tenemos un canal, que son los medios que vamos a utilizar para que llegue ese mensaje, utilizando un código a través de señas, signos o palabras, y se da en un contexto determinado, una situación o un escenario. Algunos toman en cuenta el referente como un elemento y otros autores no lo toman. Sin embargo, lo vamos a colocar por acá porque nos va a servir más adelante con las funciones del lenguaje. Entonces aquí tenemos que el emisor es quien envía el mensaje es el qué, el receptor es a quien se le envía ese mensaje, el canal es a través de ese espacio que se envía el mensaje y el código es el cómo. El contexto es la situación o el escenario. Cuando nosotros tenemos un proceso comunicativo, no siempre va a ser fluido o claro. Tenemos algunas barreras que van a dificultar ese proceso comunicativo. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto y tratar de evitar que esas barreras interfieran en nuestro proceso comunicativo. Pueden ser ruidos, pueden ser por los canales de un aspecto físico, puede ser también fisiológico que no oigamos bien. En fin, tenemos muchas barreras al momento de un proceso de comunicación y sin embargo debemos de evitarlos al máximo. Siguiendo con esta información, pues tenemos aquí nuevamente a nuestros elementos del proceso comunicativo. Tenemos el emisor, el mensaje, el receptor, el canal y el código. Aquí concluyen muchos autores con estos elementos del proceso comunicativo. Sin embargo, otros autores añaden el texto o el contexto y también hacen sinónimo de algo referente o el lugar en donde se está llevando a cabo. El emisor es quien transmite la información. Él tiene habilidades de comunicación, actitudes, conocimientos, un sistema social y una cultura. El mensaje es el contenido, la información que se envía y que se recibe. Por eso es un proceso comunicativo, porque va y viene la información. Tenemos el receptor, es quien recibe esa información
también tiene habilidades de comunicación al igual que el emisor. Tiene actitudes, conocimiento, un sistema social y una cultura. Tenemos el canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje, y el código, que es, son las señas, signos o las palabras que se van a utilizar. El referente, pues es el conjunto de referencias explícitas o implícitas a un objeto dado. El contexto es la situación o el escenario en donde se desarrolla ese proceso comunicativo. Tenemos acá dos ejemplos de este proceso comunicativo. Tenemos acá en el primero y tenemos aquí a dos personas. Me llamo Sara. ¿Cómo te llamas tú? Me llamo Enrique. Entonces aquí veamos que se cumple con los elementos de la comunicación. Como les digo, los autores coinciden en que son 5 en forma general. Tenemos aquí al emisor, que en este caso es Sara, porque ella inicia este proceso comunicativo, es la fuente. La fuente puede ser una persona o puede ser un grupo de personas, al igual que el emisor. El receptor es quien recibe el mensaje, en este caso es Enrique. El mensaje es ¿cómo te llamas tú? Porque eso es lo que le está preguntando. El código es verbal, es a través del idioma español. Y el canal que se está utilizando pues es a través de las ondas sonoras. Entonces ven acá que se cumplen con estos elementos del proceso de la comunicación. Seguimos con nuestro ejemplo 2. Vean esta imagen. Aquí tenemos un receptor, tenemos un emisor, tenemos un canal, tenemos el mensaje y tenemos un código. Veamos acá quién es el emisor. El emisor es el árbitro. El receptor es el jugador. Tenemos aquí el mensaje que está brindando, que es la expulsión del partido. El código es no verbal porque solamente le está mostrando la tarjeta roja, que es el canal en este caso. Entonces se cumple nuevamente con estos elementos del proceso comunicativo. Entonces, ¿qué otros ejemplos más podemos brindar nosotros? Y siempre tenemos que ubicar entonces a estos elementos. Y ven que entonces está en todo nuestro diario vivir. Ahora venimos con las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje representan los diferentes objetivos y los propósitos que se le dan al lenguaje al momento de comunicarse, es decir, los distintos cometidos con que el ser humano emplea este lenguaje. Entonces aquí nos vamos a recordar de nuestros elementos del proceso comunicativo. Tenemos al emisor, tenemos el mensaje, tenemos el receptor, tenemos el canal, el código y tenemos acá el referente. A cada uno de estos elementos le corresponde entonces una función. Aquí tenemos la función poética del lenguaje, es la encargada de organizar el mensaje y de darle cierta estructura. Tenemos acá la función referencial, que es el conjunto de referencias explícitas o implícitas a un objeto dado. Seguidamente tenemos la función fática, que es la que establece el contacto comunicativo. Tenemos acá la función metalingüística, que se refiere al código empleado. Más adelante les voy a proporcionar unos ejemplos para que comprendamos de una mejor manera cada una de estas funciones. Tenemos acá la función emotiva, que es la que expresa emociones y convicciones del autor. Ven que cada una de ellas está en relación a un elemento de este proceso de la comunicación. Y tenemos acá la función conativa, que va en relación al receptor y se dirige al destinatario y provoca una actitud en él. Entonces estas son las funciones del lenguaje y las vamos a ver en este cuadro que yo les presento. Aquí tenemos las funciones que ya les había mencionado y está dirigido a un elemento del proceso comunicativo. ¿A qué se refiere? ¿En dónde se manifiesta? ¿Y cuál es la intención? Entonces tenemos la función referencial, pero también se llama representativa y va orientada al referente, se refiere a hechos, cosas e ideas, se manifiesta en oraciones enunciativas y su intención es informar.
Tenemos acá la segunda, que es la emotiva o expresiva. Si se dan cuenta, tienen dos nombres, entonces hay que tener cuidado con esto. Las pueden presentar como emotiva o expresiva, en este caso, y hace referencia al emisor, que es el propio hablante. Se manifiesta en cuestiones admirativas, enunciativas y la entonación que utilice el emisor. Y la intención es expresar sentimientos. Tenemos por su parte la función poética o estética, que va orientada al mensaje, se refiere al propio mensaje en sí, se manifiesta en el estilo y en las figuras, y su intención es causar extrañeza. Seguidamente tenemos la función conativa o apelativa. Se orienta al receptor, se refiere al oyente, se manifiesta en imperativas o la entonación, y la intención es hacer que actúe. La función fática o de contacto hace referencia o orientación al canal de comunicación específicamente, se manifiesta en interrogaciones, repeticiones y frases hechas. La intención es abrir, cerrar o mantener el canal de comunicación. Y tenemos aquí la función metalingüística o aclaradora. Va en relación o está orientada al código. Se refiere al lenguaje específicamente que utilicemos, se manifiesta en definiciones y aclaraciones y su intención es compartir mejor el código. Tenemos aquí la función representativa o referencial. Aparecen los mensajes que informan sobre el referente o el contexto. El objetivo de estos mensajes es transmitir información. Su rasgo es la objetividad. Por ejemplo, la Tierra es un planeta. Aquí nos están hablando sobre un referente y es muy objetivo. Seguidamente tenemos la función expresiva o emotiva, que va en relación al emisor y aparecen los mensajes en los que el emisor deja traslucir su estado de ánimo. Si está enfadado, si está alegre, si está sorprendido, en fin, cómo está el emisor. Por eso se llama expresiva o emotiva, viene de las emociones. El mensaje pone el énfasis en los sentimientos y en la actitud del hablante. Por ejemplo, vaya sorpresa. Aquí está admirando una situación. A continuación tenemos la función apelativa o conativa. Se produce cuando el emisor exige al receptor una respuesta activa o intenta influir en su conducta. Es la función que está presente cuando realizamos acciones como llamar a alguien, formular preguntas, pedir, ordenar, prohibir, aconsejar, entre otros. Un ejemplo de esto sería, ¿le importaría decirme la hora? Estamos pidiendo a alguien que nos dé la hora. Corresponde ahora la función fática o de contacto. Es propia de mensajes cuya finalidad es la de establecer un canal de comunicación entre emisor y receptor, prolongarlo o cerrarlo. También aparecen mensajes que se han convertido en fórmulas con escasa función informativa, como un saludo, un pésame, una felicitación, dedicatoria, brindis, entre otros. Un ejemplo de esto sería, buenos días. Entonces aquí estamos verificando si está funcionando nuestro canal. Ya vamos concluyendo con esto de las funciones. Ahora tenemos la poética o la estética. Aparecen aquellos enunciados en los que el mensaje llama la atención sobre sí mismo. Es la función propia de la literatura y especialmente de la poesía. Sin embargo, la encontramos también en la lengua coloquial, en el lenguaje publicitario y en cualquier manifestación que utilice la lengua con una finalidad estética. Un ejemplo de esto sería Vivo sin vivir en mí, de Teresa de Jesús. Como ven, todo esto nosotros lo manejamos a diario. Todas estas funciones de acuerdo a nuestros objetivos o a nuestros propósitos a la hora de entablar un proceso de comunicación. Y tenemos acá la función metalingüística. Y nos dice que es la característica de los mensajes en los que la lengua, o sea el código, se toma a sí mismo como un referente. El lenguaje verbal es el único sistema de comunicación que permite hablar de sí mismo.
es la función característica de la lingüística, los diccionarios y de la gramática. Entonces aquí tenemos un ejemplo. ¿Qué significa la palabra perplejidad? Entonces aquí estamos haciendo uso de esta característica de la lingüística. Y nos da a conocer este término que es perplejidad. Entonces aquí están las 6 funciones que hemos venido desarrollando y por último tengo un ejemplo en donde se incluyen estas 6 funciones. El concierto es a las 10, aligera, estoy tan harto de tener que esperarte siempre, aborrezco tu falta de puntualidad, acaba con el maquillaje y vámonos, es tarde. ¿No me oyes? ¿Ni acaso? ¿Sabes lo que significa hacer caso? Pues obedecer, ni más ni menos. Ella, juventud, divino tesoro, te vas para no volver. Cariño, disfruta tu tiempo ahora que eres joven. A veces te comportas como un viejo cascarrabias. Lo que está señalado está identificando las funciones del lenguaje. En este ejemplo tenemos las 6 funciones. Tenemos acá donde nos dice el concierto es a las 10. Y nos dice que es la función referencial. Nos habla sobre cierto espacio o contexto. Luego nos dice aligera. Entonces, esta es una función apelativa. Le está diciendo al receptor que aligere el paso. Luego dice, estoy tan harto de tener que esperarte siempre. Entonces, esta es la expresiva o la emotiva. El emisor aquí está dando a conocer esos sentimientos o estas emociones en determinado lugar. Luego tienes esta que dice, no me oyes. Y se refiere entonces a la función fática, que es la de establecer si está abierto o no ese canal de comunicación. Luego viene la otra, ¿sabe lo que significa hacer caso? Viene entonces la función metalingüística. Y de último tenemos aquí en este ejemplo la función poética o estética. Entonces, como vemos acá en este ejemplo están las 6 funciones de nuestro lenguaje. ¿Qué más ejemplos podemos colocar nosotros en los que estén presentes las 6 funciones de nuestro lenguaje? Para ir avanzando en esto, nos corresponde ahora el tema del juicio, el razonamiento y la argumentación. Nosotros cuando realizamos un proceso comunicativo, lo tenemos que transmitir a otras personas. Pero ¿cómo van a conocer las otras personas qué es lo que nosotros estamos razonando? ¿Qué es lo que nosotros estamos argumentando? A través de nuestro pensamiento, entonces utilizamos el lenguaje. Por eso se dice que el lenguaje es el vehículo de ese pensamiento. Pero ¿cómo nosotros vamos a construir ese proceso de pensamiento o de razonamiento? Este proceso es el que nos hace diferentes de las otras especies. Nosotros somos los únicos seres que podemos razonar, que podemos pensar a través de estos procesos, utilizando el juicio, el razonamiento y la argumentación. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos acá el juicio, el razonamiento y la argumentación. Entonces les ilustro con esto. Puede ser de forma individual o también puede ser de forma colectiva. ¿Cómo voy a conocer yo lo que está pensando la otra persona? ¿Cómo voy a saber yo lo que ella tiene en ese momento en su pensamiento? Pues a través de la comunicación. Pero veamos a qué se refiere cada uno de estos elementos, del juicio, del razonamiento y de la argumentación. Iniciamos entonces por el juicio. El juicio nos dice que es la capacidad cognitiva de elaborar las ideas y llegar a una conclusión que nos permita la comprobación de la verdad, la aceptación y la adquisición de un conocimiento. Al decir que es la capacidad cognitiva, entonces entran en juego todos esos procesos mentales cognitivos, como estar atentos, el memorizar información, el pensamiento, el lenguaje, todo esto va en esta actividad, ¿sí? Entonces, aquí nos permite elaborar esas ideas y llegar a una conclusión. Pero, ¿cómo lo hacemos? Todo juicio se compone de 3 elementos, de un sujeto, de un verbo y de un predicado. Y nosotros todo el tiempo estamos emitiendo juicios. Puede ser que sean solo para nosotros
o sea, intrapersonales, o puede ser que ya los compartamos con los demás, convirtiéndose en interpersonal. El sujeto es la idea de la cual se afirma algo, ¿sí? El predicado es lo que se afirma o lo que se niega de este sujeto. Y el verbo no solo une al sujeto con el predicado, sino que expresa la misma afirmación o negación, que es lo básico en este juicio. Es decir, que a través de los juicios nosotros podemos aceptar o negar, o podemos afirmar algo o negarlo también. Entonces a esto se refiere el juicio. Pero sigamos con este proceso cognitivo. Ahora nos lleva al razonamiento. El razonamiento nos dice que es el organizar y estructurar las ideas para llegar a una conclusión. Si ven, el juicio y el razonamiento nos llevan a conclusiones, pero el razonamiento se basa de juicios. Lleva a encontrar nuevas soluciones, ¿sí? Si nosotros afirmamos o negamos algo, nos lleva a encontrar esas nuevas soluciones. Aquí, básicamente, se conforma o su estructura es de dos premisas y una conclusión. Las premisas son las unidades fundamentales de nuestro razonamiento. Aquí nosotros podemos analizar, podemos sintetizar, podemos generalizar, podemos clasificar, ¿sí? Para llegar entonces a esa conclusión. Todo razonamiento en general es una serie de conexiones entre ideas o conexiones de sucesiones de estas premisas, que al relacionarse entre sí apoyan o justifican una conclusión. Entonces, este razonamiento es más amplio que el juicio. Y tenemos entonces la argumentación. ¿Y a qué se refiere este proceso entonces? Nos dice que es una exposición de razonamientos para probar o demostrar una proposición o para convencer a otros de aquello de lo que se afirma o de lo que se niega. Entonces aquí ya nosotros vamos a exponer estos razonamientos, ¿sí? Y vamos a convencer a otros si se niega o se afirma algo. Entonces este es más grande. Se emplea para intentar probar, refutar o justificar una proposición o una tesis. La argumentación también tiene una estructura y es la siguiente. Pues tiene una introducción, es decir, la tesis en sí es el tema o idea que nosotros vamos a defender. Tiene un desarrollo o un cuerpo, es para dar las razones que se tienen para defender esas tesis o esa tesis. Puede estar a favor o puede estar en contra. Y tenemos una conclusión que va a confirmar esa tesis o no la va a confirmar. Entonces, como ven, partimos del juicio, razonamiento y llegamos a la argumentación. Seguimos con los tipos de la argumentación. Y aquí tenemos que los argumentos pueden ser de muchos tipos, pero destacan por su importancia y utilización los siguientes. Tenemos argumento de autoridad, que se apoya en el respeto que merece la opinión de una persona de prestigio intelectual. Tenemos la ejemplificación, que consiste en apoyar los argumentos mediante ejemplos, que pueden ser anécdotas, pueden ser citas literarias, pueden ser proverbios, refranes, entre otros. Tenemos el argumento analógico, que establece un paralelismo entre lo que se argumenta y otro hecho. Y tenemos el sentir social, el que se destaca en la opinión, en la aceptación o rechazo que tiene la sociedad o un grupo determinado de la misma sobre lo que se pretende demostrar. Después de ver todo este tipo de razonamientos que nos llegan entonces a entablar este proceso de comunicativo con las demás personas, venimos ahora con estos vicios de dicción. Pero, ¿qué serán estos vicios de dicción? Los vicios de dicción son un empleo de construcciones gramaticales juzgadas como inadecuadas o que pueden generar una interpretación incorrecta. Interviene la dicción, es decir, la pronunciación que nosotros hacemos cuando nos comunicamos. A veces no pronunciamos bien ciertas palabras o no nos damos a entender bien. Entonces, estos son los vicios en la dicción y del vocabulario.
pues entienden todos los elementos que modifican el flujo cotidiano de esta comunicación y que entonces no puede llegar el mensaje a donde corresponde. Tenemos aquí algunos vicios de dicción que se dan en nuestro idioma español. Hay otros, pero ahorita en este momento vamos a compartir los siguientes. Tenemos el vicio de la redundancia, que es el empleo de más palabras de lo necesario para expresar una idea. Por ejemplo, salir afuera. Aquí estamos repitiendo lo mismo. O sube para arriba, o baja para abajo. Entonces aquí estamos redundando. Luego tenemos la vaguedad léxica. Es un término cuyo significado no es claro. Tenemos aquí dos ejemplos. La cosa es que debe ir, pero ¿qué cosa será? Entonces aquí no es claro este significado. Hace algo, pero ¿qué va a hacer uno? Si dice hace algo, ¿estará haciendo o que uno haga algo? No se tiene claridad. Luego seguimos con el coloquialismo. Son las palabras que se expresan en situaciones familiares. Por eso se dice que es un lenguaje coloquial el que nosotros utilizamos. Por ejemplo, metió la pata. Eso lo utilizamos mucho en nuestras familias o en las situaciones de confianza. Otro ejemplo, el chico es buena gente. Otro ejemplo, no usa su coco para estudiar. ¿Sí? Entonces, estos son algunos vicios de dicción. Pero seguimos también con los barbarismos, que es un uso inadecuado o incorrecto de los vocablos. Tenemos acá dos ejemplos. Ojalá que no haya llegado. Entonces aquí es un barbarismo. Es un uso inadecuado de un vocablo. O en este siguiente ejemplo, nadie estudió. Entonces aquí es un barbarismo. Seguimos con la cacofonía, que son sonidos iguales que se juntan. Por ejemplo, banco. Aquí es banco de desarrollo. Entonces aquí se dice que son sonidos que se juntan. Tenemos aquí banco con trayectoria. Entonces aquí vemos que se juntan sonidos similares. Por eso también se dice que es un vicio de la dicción. Tenemos el siguiente, que es la oralidad. Se escribe tal como se habla. Nosotros pensamos tal cual y así lo decimos. Entonces hay que analizar, hay que ver después para no cometer estos vicios de dicción. Aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, dirán verdad. El otro, o sea, quise decir que. Entonces se escribe tal como se habla. Entonces a la hora de escribir tenemos ya que hacerlo de una manera más estética. Tenemos acá, nuevamente, matar el barbarismo. Aquí se está repitiendo. Entonces los vamos a pasar al siguiente. Las anfibologías, que son las construcciones confusas que pueden presentarse a equívocos o a varias interpretaciones. ¿Sí? Por ejemplo, secadoras de cabello portátil a mitad de precio. ¿Será el cabello portátil? Entonces aquí no se comprende, tiende a equivocarse o tiene varias interpretaciones. Entonces estos son algunos de los vicios de dicción que se dan en nuestro idioma español. Hay más, está por ejemplo también la pobreza de vocabulario, que nos hace repetir muchas veces o muchos vocablos en una misma oración o en un mismo texto. Entonces vamos a continuar. Aquí tenemos ya el último de los temas en esta actividad que se les está presentando el día de hoy. Y tenemos entonces el discurso. ¿Qué es el discurso? Es un enunciado o conjunto de enunciados con que se expresa de forma escrita u oral un pensamiento, razonamiento, sentimiento o deseo, pronunciado ante un público a fin de convencerlo o conmoverlo, en especial en un acto solemne. Entonces tenemos aquí un ejemplo de alguien que está emitiendo un discurso, ¿sí? Se está refiriendo a un público con el fin de convencerlo o conmoverlo. Muy bien, aquí tenemos que un discurso también se conforma de tres partes. Tenemos el exordio o la introducción, tenemos el cuerpo o contenido y tenemos el cierre o el epílogo. ¿Qué es el exordio o la introducción?
es la que lleva implícita o implícito el saludo y las razones de este discurso, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ser breves y dar a conocer de qué se va a tratar este discurso. El cuerpo o contenido, que es la parte medular, es el que plantea la argumentación. Ahora que ya sabemos que es una argumentación, es más fácil comprender también que va a formar parte de este discurso. Entonces, aquí en el cuerpo nos dice que plantea la argumentación, la explicación, la demostración y el resumen del tema desarrollado. Entonces, es la parte medular. Y tenemos el cierre o el epílogo. Es en el que se presentan las conclusiones del tema desarrollado. Entonces, como ven, estas son las partes de un discurso. Tenemos una introducción, un contenido y un cierre. Y hay varias clases de discurso. Hay discursos por su estructura que se clasifican, como las clases son de acuerdo a esta estructura que tienen, y también hay clases de discurso por su enfoque o el tema del que están tratando. Por su estructura, el discurso puede ser persuasivo, puede ser informativo, narrativo, descriptivo y de aprendizaje. Es persuasivo cuando queremos convencer a alguien de lo que nosotros estamos argumentando. Informativo cuando estamos dando cierta información. Narrativo cuando nosotros lo hacemos a través de narraciones. Descriptivo cuando nosotros estamos describiendo esas características de lo que nosotros queremos dar a conocer. Y de aprendizaje, que en nuestro caso es el central. Claro que estos también son bien importantes. Y tenemos los discursos por su enfoque o por su tema, que están los políticos, los religiosos, los publicitarios, empresariales, académicos y el artístico. Entonces aquí tenemos varias clases de discurso, por su estructura o por su enfoque o por su tema. Entonces esto es bien importante. Y también para comentarles que nosotros como personas debemos de practicar nuestras habilidades lingüísticas. Es decir, nosotros debemos escuchar, debemos hablar también, no solamente escuchar, sino que también nosotros debemos de participar en ese proceso comunicativo a través de nuestra habla. También nosotros utilizamos nuestras habilidades lingüísticas cuando estamos leyendo y cuando estamos escribiendo. Es decir, las habilidades lingüísticas que debemos practicar siempre son hablar, escuchar, escribir y leer. Entonces yo les agradezco por la atención prestada a esta temática que es bastante interesante, como les he venido mencionando. La utilizamos en todas las áreas de nuestra vida, en nuestras actividades más sencillas hasta las más complejas. Nosotros siempre tenemos interacciones con otras personas e incluso nosotros realizamos un proceso de comunicación intrapersonal, es decir, con nosotros mismos. Cuando nos levantamos, nos saludamos o cuando decimos cómo nos va en el día. Ahí estamos aplicando también una comunicación intrapersonal y es válida. Luego, cuando la realizamos con varias personas, pues ya se convierte en una actividad interpersonal que ha permitido el desarrollo y el progreso de nuestra humanidad. Así que yo les agradezco a los de InfoCUNOC por la oportunidad de compartir este tema tan interesante y espero que ustedes, recordándose de toda esta información, pues la pongan en práctica. Ahora que se inicia esta nueva etapa educativa, pues es importante. Yo les recomiendo que realicen lecturas para que así vayamos también ampliando nuestro léxico y que ese léxico sea activo y no tener únicamente un léxico reducido o pasivo. Y que evitemos esa pobreza de vocabulario. Entonces yo concluyo con esto, agradeciéndoles y les deseo que sigan disfrutando de este hermoso día. Así que muchísimas gracias. Les agradezco por su atención. Y mi nombre es Maribel Caniz. Estoy para servirles. Te invito a que te suscribas al canal, active la campanita de notificaciones, le den me gusta al video y compartas esta información para poder llegar a muchas más personas. Y como punto final, te invito a que vayas a seguirme a mi cuenta oficial de Instagram,
puedes encontrarme como Oscar Tolico. ¡Hasta la próxima!